¿Cuál es la situación política de Rusia actualmente? Bueno, la situación política rusa no ha cambiado mucho desde el año 2000 para acá, desde que llega Vladimir Putin al poder. No es muy distinta, no tanto desde el año 2000, sino desde 2002, 2003, que es cuando empieza a configurarse un sistema autoritario de gobierno, porque en 2002 crea Rusia Unida, que es el partido hegemónico, mediante la fusión de otros partidos políticos, y es un partido que responde a él con una mayoría absoluta en la Duma, en el Parlamento ruso. Y desde entonces es muy claro cómo se empieza a crear ese sistema autoritario, que es un sistema, digo autoritario porque es como lo define Juan Linz, el gran teórico de los regímenes totalitarios, autoritarios, que tiene ciertas características, un pluralismo limitado, ¿no? O sea, hay pluralismo político, pero muy constreñido. No hay una ideología elaborada por el régimen, sino más bien mentalidades distintivas, como pautas de acción que no son realmente una ideología, donde el poder se ejerce mediante límites vagos, pero a la vez límites formales y predecibles también. Y por último, no hay una institucionalización del sistema político a futuro, sino que todo el sistema político gira en torno a una persona, que es Putin. Incluso la oposición gira en torno a él, y ese sistema responde a él y depende de él, lo cual implica que cuando él ya deje de estar, va a haber un problema. Pero bueno, ¿qué ha cambiado en los últimos años? En el año 2011, por ejemplo, hubo una elección parlamentaria y la oposición volvió a ganar bastantes escaños. Entre 2007 y 2011 el partido Rusia Unida tenía 315 de los 450 escaños de la Duma, es decir, una mayoría absoluta, más de 2/3 partes. Pero en 2011 viene el contexto de crisis económica y empieza a ganar escaños la oposición, a ganar alcaldías. Entonces lo que ocurre es que la oposición gana la mayoría de los votos. El 51% de los rusos vota en 2011 más por los tres partidos de oposición que por Rusia Unida. Rusia Unida se queda con el 49%, aunque la diferencia es mínima, es muy significativo. Por supuesto, a la hora de traducir 49% a asientos en la Duma, Rusia Unida tiene una mayoría absoluta, por muy poco, pero la tiene. En fin, después de esas elecciones, en 2011, vino un movimiento de protesta bastante conocido, del cual hubo bastantes crónicas. Era un movimiento muy acotado a regiones urbanas, específicamente a Moscú, la capital. Fuera de allí prácticamente no hubo mucha movilización, y sin embargo fueron las protestas más grandes desde la caída de la Unión Soviética. Eran protestas en contra de la corrupción, en contra del fraude electoral, específicamente en el contexto de esa elección, y en contra del partido de poder, en contra de Rusia Unida. Y eran protestas guiadas por una creciente ideología liberal, actores liberales que buscan acabar con el régimen autoritario y crear una democracia liberal, pero que electoralmente nunca han tenido mucho arrastre estos partidos liberales en Rusia. Pero esta protesta tuvo consecuencias evidentes. En ese momento era presidente todavía Dmitry Medvedev, y él hace una reforma político-electoral como respuesta a estas protestas, que se basaba prácticamente en dos elementos. Uno era reducir de 7 a 5% el mínimo de votación para que los partidos accedieran al Parlamento, y dos, Medvedev restaura
las elecciones directas para gobernadores, que no había desde 2004, porque en 2004 Putin, con el pretexto de la masacre de Beslan, que fue una masacre producida por terroristas fundamentalistas islámicos en una escuela en el Cáucaso, que murieron varios niños, etcétera. Con ese pretexto Putin cierra el sistema y hace una ley, un decreto por el cual el presidente era el único que podía elegir a los gobernadores. Bueno, Medvedev en 2012 es quien restaura las elecciones para gobernador. Y en 2012 Putin regresa al poder con un 63% de los votos, y en este terreno del federalismo, de las elecciones locales, una vez restauradas, él ha logrado crear una nueva configuración para que con la apariencia de que se están renovando las gubernaturas, él pueda seguir teniendo el control y los candidatos de su partido puedan seguir teniendo el control. ¿En qué consiste esta treta? Pues en que a los gobernadores ya más viejos, varios que llevaban 10 o 15 años gobernando una misma provincia, les dice: retírate, pon a un interino que tú lo escojas, y ese gobernador interino se va a encargar en unos 3-4 meses de organizar la elección y de hacerse de votos, ¿no? Organizar la elección desde arriba. Y evidentemente esas figuras, gobernadores interinos, son los que terminan ganando la elección. Ahora en septiembre viene una nueva jornada electoral en varias regiones y va a pasar lo mismo, van a ganar los del partido de Putin. Esto también ha reconfigurado una relación con la oposición, una relación que es de toma y daca, ¿no? Pero que es más fraterna que otra cosa, porque 86 de las 89 gubernaturas en Rusia están gobernadas por un miembro del partido del poder, de Rusia Unida. En las otras 3, cada uno de los 3 partidos de oposición que tienen representación legislativa tiene una de esas 3. Entonces, ahí la treta es que en la región de Orlov al señor Potomsky lo apoya el Partido Comunista, pero lo apoya también la rama local de Rusia Unida, y Putin pide expresamente que se le apoye. Lo mismo pasa en Smolensk con el candidato Ostrovsky del Partido Liberal Democrático, lo mismo en Zabaikalsky Krai con el Ilkonsky, el gobernador del Partido Rusia Justa. Entonces, Putin pide expresamente que se apoye localmente a estos actores de otros partidos para dar la apariencia, por supuesto, de que ahí está el pluralismo limitado del que habla Linz, ¿no? Y bueno, entre la oposición, en realidad, el partido más grande es el Partido Comunista, el que gana más votos después de Rusia Unida, y es la oposición más leal, más opuesta en realidad, que más critica al gobierno y que cae menos en sus chantajes, pero termina haciéndolo por sobrevivir políticamente. Hay otro partido que es Rusia Justa, que es un partido socialdemócrata creado evidentemente desde el Kremlin en 2006 para quitarle votos al Partido Comunista como una izquierda moderada. Y el último partido es el Liberal Democrático, que es una ultraderecha nacionalista del famoso Vladimir Zhirinovsky, que también hace lo que el Kremlin le dice. Entonces, hay una conformación muy, muy evidente de un pluralismo limitado, de un sistema autoritario que responde a una sola persona, y ese es el contexto actual en el que se desarrollan el sistema político ruso. ¿Cuál es el alcance del fenómeno Putin y en qué se basa su legitimidad? Bueno, el fenómeno Putin dentro de Rusia, por supuesto, porque hacia afuera no es muy bien visto, se basa, yo creo que en 3 elementos.
El primero es el elemento económico, porque Putin ha tenido mucha suerte, porque le han tocado los mejores momentos económicos del 91 para acá. No fue el caso con su antecesor, Boris Yeltsin, en la década de los 90. La década de los 90 en Rusia fue una cátedra de mediocridad socioeconómica terrible, desigualdad, cayó la mortalidad, una cosa realmente terrible, crisis recurrentes del rublo, la moneda rusa, devaluaciones, inflación, etcétera, una cosa terrible. Y Putin llega en 2000, Yeltsin lo hace su sucesor, Putin llega en 2000, de la misma forma que Putin está ahora apoyando a esos gobernadores interinos y los hace gobernadores constitucionales, él llegó de la misma manera. Él llegó como presidente interino, Yeltsin lo dejó y él llega como presidente interino, organiza una elección presidencial y él termina siendo quien la gana. Pero Putin entre 2000 y 2008, que son sus primeros 2 mandatos, coincide con un periodo de crecimiento sostenido en esos 8 años en la historia económica de Rusia, porque desde 1999 comenzaron a aumentar los precios del gas, del petróleo internacionales, y bueno, sabemos que la economía rusa depende muchísimo de los energéticos. Tan solo el sector del gas natural es el 16% del PIB, ¿no? Entonces a Putin le tocó eso. Después, entre 2008 y 2012, viene Dmitry Medvedev, que era como el delfín de Putin, y a Medvedev le toca a partir de 2008 la recesión internacional. Entonces empieza a deslegitimarse un poco más el gobierno, no le va muy bien, empieza a ganar escaños la oposición, alcaldías, etc. Pero en 2012 se empieza a estabilizar otra vez la economía y coincide otra vez con la llegada de Putin al poder, hasta la fecha. Y ahorita ese éxito económico se basa más en lo que hizo entre 2000 y 2008 que en lo que se está haciendo ahorita. Ahorita es muy difícil. Rusia está creciendo a tasas de 1%, 1.4%, porque bueno, tiene encima toda la recesión internacional, ¿no? Ese es un elemento. Un segundo elemento es el político, mediante el cual Putin, desde que llega, logra en su partido, en Rusia Unida, aglutinar todas las ideologías políticas y neutralizar a la oposición. ¿Cómo lo hace? Una cosa muy sencilla. Rusia Unida es un partido gigantesco en el cual se roba las propuestas de los principales partidos de oposición. Entonces a Yabloko, el partido liberal más fuerte de Rusia, le roba su liberalismo social. Al Partido Comunista le roba el patriotismo, las propuestas de izquierda, estatistas a favor de vivienda digna, de mayor pensiones, salarios, etcétera, de apoyar a los trabajadores. Al Partido Liberal Democrático, a la ultraderecha, le roba su retórica agresiva, ultranacionalista, ¿no? Y entonces con eso hace que los electorados de esos partidos que no están consiguiendo llegar al poder se transfieran a Rusia Unida, y de ahí el éxito gigantesco del partido de Putin, porque simplemente le robó a todos sus ideologías y las mezcló en una sola. Ahí están las mentalidades distintivas de las que habla Linz, y al final pues es el partido más votado. Y el tercer elemento es su imagen personal, física. Putin, otra vez, ¿cómo llega al poder? En 1998 viene la crisis del rublo, terrible. Yeltsin está en su peor momento, en sus peores años de aprobación. Yeltsin era un anciano, su imagen era la de un anciano ebrio, porque se sabía bastante que bebía, un señor que ya no puede gobernar el país, y tiene que dar una imagen contraria e ir perfilando a un candidato para la elección presidencial de 2000, porque él ya no podía reelegirse. Y Yeltsin sí era un político bastante sagaz y elige a Putin, que es de su gabinete el personaje más eficiente, el mejor preparado
y el que tiene una imagen más física, más viril, de mayor vigor, ¿no? Que era todo lo contrario a Yeltsin. Era joven, era guapo, era fuerte, ¿no? Y entonces empieza a construir esa candidatura y Putin en 99, Yeltsin lo hace primer ministro y como primer ministro viene una invasión islámica, una invasión de fundamentalistas islámicos a la República de Dagestán y Putin promete que va a acabar con ellos y su popularidad se va a los cielos, ¿no? Y también coincide con que empieza el terrorismo en Rusia, vuelan varios departamentos y la implicación de eso era bastante obvia. El siguiente departamento que podía volar era el del ciudadano común, el de cualquier persona. Entonces había que apoyar a un gobierno vigoroso que estaba contrarrestando esa invasión en Chechenia y en Dagestán. Y Putin, como presidente interino, viaja en un avión militar y llega a Chechenia a ver a los soldados en Grozny y habla con ellos. Entonces, esa explotación de su imagen le da una gran popularidad en contraste con la de Yeltsin. Y bueno, ya cuando es presidente, hasta la fecha todavía pues lo vemos en un submarino o piloteando un helicóptero, ¿no? Y no es una cosa trivial, es una cosa bastante evidente y bastante importante para entender la orientación que los rusos tienen hacia su presidente. Y por supuesto la anexión de Crimea dispara otra vez su popularidad en marzo de este año, que llega al 85% su voto aprobatorio. Entonces son esos tres elementos: el económico, el de la aglutinación de las ideologías políticas y el de su imagen personal, lo que hace el fenómeno Putin. ¿Puede decirse que la política exterior rusa es provocadora? Bueno, sí puede decirse y se dice a diario. Uno abre un periódico y ahí dice que la política exterior rusa es provocadora. Y eso es por decir lo menos, ¿no? Hay mucho peores adjetivos a favor y en contra. Rusia, otra vez, desde que llega Putin, él ya tiene una estabilidad política, una estabilidad económica a partir de la primera década del siglo XXI para permitirse hacer una política exterior más de mayor preponderancia en el escenario internacional. Con Yeltsin en los 90 eso no se pudo porque los problemas internos eran tan graves que todo quedaba supeditado a eso. Entonces la política exterior de Yeltsin era, en un principio se le llamó atlantista. ¿Qué significaba eso? Pues quedar bien con los países de Occidente, con Estados Unidos, con el Reino Unido, que podían dar créditos, que podían dar financiamiento, que podían atraer la inversión extranjera a Rusia para subsanar una crisis económica terrible. Y después, cuando llega Putin, pues ya tiene un marco mucho más cómodo para dar mayor prioridad a la política exterior y regresar a Rusia al escenario internacional, ya no en una situación de bipolaridad, porque ya es imposible después de la Guerra Fría, sino en un contexto de multipolaridad. Él constantemente aboga mucho por la multipolaridad. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchos focos de poder en el mundo y no uno solo, que sería Estados Unidos, sino que hay muchos focos de poder. Está China, está Rusia, está India, está incluso Alemania, otros países que pueden irle haciendo frente a Estados Unidos y conteniéndolo, ¿no? Por la vía diplomática. Entonces en eso se ha basado la política exterior rusa hasta ahora. Por supuesto, el primer paso que había que dar para volver a ser una potencia, ¿no? de primer orden en el escenario internacional era lograr volver a tener una influencia en su entorno inmediato, en el espacio postsoviético, en su periferia, volver a ser la potencia, el actor que pudiera fijar los términos del intercambio en esa región, ¿no? En Asia Central, en el Cáucaso, en Europa del Este, en los países que eran miembros de la Unión Soviética, y también lo intentó con los países que eran miembros del Pacto de Varsovia,
pero ahí sí Estados Unidos se adelantó y la mayoría de ellos ya están en la OTAN. Incluso los países bálticos, Letonia, Lituania, Estonia, son miembros de la OTAN desde 2004. Pero no hay que olvidar que Rusia ve esto como una afrenta porque no solo son parte de su zona de influencia, sino que hay 25 millones de rusos viviendo fuera de Rusia en estos países, no solo en Ucrania, ¿no? En Moldavia, en Turkmenistán, en Estonia, está lleno de rusos. En Letonia casi la tercera parte de la población es rusa, en Estonia es la cuarta parte, ¿no? En Armenia a lo mejor ya es el 1% por ahí, pero hay 25 millones de rusos viviendo fuera de sus fronteras. Entonces eso también es un incentivo para intervenir en su zona de influencia, en su vecindad inmediata, como está ocurriendo en Ucrania ahorita, ¿no? Entonces se ve como provocador, sí, porque por ejemplo en 2006, cuando Estados Unidos quería poner el famoso escudo antimisiles en Polonia y República Checa, Rusia lo que hizo fue amenazar a esos dos países con que iba a cerrar la llave del gas, ¿no? Los famosísimos gasoductos que Rusia surte a toda Europa del Este, que depende casi al 100% del gas natural ruso, les iba a cerrar la llave. Entonces en ese momento Polonia y República Checa dijeron, ok, olvídalo, ¿no? O por ejemplo, en el Cáucaso puede permitirse algo como intervenir en Georgia en 2008, ¿por qué? Aprovechando también una coyuntura específica, local, y esperando nada más el momento para atacar. ¿Qué ocurrió allí? Que el presidente georgiano Mikhail Saakashvili toma la ciudad de Tskhinvali, que es la capital de Osetia del Sur, que es una zona separatista al norte de Georgia, pensando que lo va a apoyar la OTAN, y la OTAN no lo apoya. Entonces eso Rusia lo ve como una afrenta porque había una misión que estaba manteniendo la paz internacional entre rusos, georgianos, armenios, había de todo allí, y Rusia lo ve como una afrenta. Y en 5 días Rusia avanza a la mitad de Georgia, arrasa en la guerra de los 5 días, como se le conoció, en agosto de 2008. Y Rusia termina ocupando Osetia del Sur y también Abjasia, que era otra región separatista, y no solo ocupándolas, sino para justificar esa ocupación termina reconociendo su independencia. Y eso por supuesto que Occidente lo ve como una afrenta, como una provocación, y por supuesto que lo es algo oportunista a fin de cuentas, pero no hay que olvidar que no es algo que Putin esté pensando hacer desde el año 2000, diciendo a ver en qué momento me puedo anexar estos territorios. No, es una respuesta a una situación local, como pasó ahora en Crimea también. O en Asia Central también Rusia puede permitirse amenazar con los precios del gas porque Rusia da gas natural a estos países, Kazajstán, Kirguistán, Turkmenistán, a precios por debajo de los del mercado, y en el momento en que estos países empiezan a coquetear con Estados Unidos o con China, que es el otro gran actor en esa región, Rusia les dice, te voy a subir el precio del gas, entonces deja de estar cambiando tus lealtades. En fin, se puede ver que Rusia tiene una participación en su zona de influencia, en la que considera su zona de influencia muy, muy activa, y se puede llegar a hablar de provocación, sí, por supuesto, pero no hay que llegar a exagerar a la hora de hacer el análisis, ¿no? Ya lo dijo, y lo dijo muy bien Henry Kissinger en un artículo en marzo de este año, que salió en el Washington Post, si no estoy mal. Lo que él decía, y que sintetiza muy bien la política de Occidente hacia Rusia y la propia política rusa hacia su entorno, es la demonización que Occidente hace de Vladimir Putin es un subterfugio que llena la ausencia de una política clara hacia la región.
¿no? O sea, Kissinger dice, Estados Unidos no tiene ni idea, no tiene una política clara hacia Ucrania o hacia Georgia, etcétera, y en realidad lo único que su válvula de escape es señalar a Putin y decir, este señor es un tal por cual, ¿no? Provocador, imperialista, etcétera. Pero creo que Kissinger tiene mucha razón a la hora de hacer ese análisis, y creo que sí debe verse en esas provocaciones siempre el orden local, ver qué es lo que está pasando, por qué, cómo responde Rusia, porque no lo hace de la misma manera en todos los ámbitos, sino que responde por lo general de manera muy pragmática a situaciones muy, muy particulares.